para descubrirlo. Madrid Norte en la onda. Sonia Crespo. 38 minutos. Nos gusta cumplir con nuestra palabra. Si el pasado viernes vieron o escucharon el programa que hicimos en directo por las Fiestas Mayores de Tres Cantos, tuvimos el placer de recibir a Margarita López, directora del IES Antonio López de Tres Cantos, que iban a ser los protagonistas del pregón. ¿Por qué? Porque cumplían 25 años. Y como nos quedamos con ganas de conocer un poco más acerca de este aniversario y la historia del centro, pues dijimos, la semana que viene, Margarita, te esperamos en el estudio. Y ella también ha sido fiel a su palabra, y aquí está Margarita López, director del Instituto Pintor Antonio López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Encantada Gracias. de tenerte hoy aquí en casa. Sí, hoy aquí estoy. Sí. Hoy juegas como visitante. El otro día eras local, hoy visitante. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal fue el pregón? Porque creo que ha llamado mucho la atención. Sí, era diferente porque la verdad primero es que lo supimos con poco tiempo. Entonces, cuando preguntamos a los alumnos al principio con el pregón, lo que les dijimos es vais a ser los representantes de los jóvenes de Tres Cantos. Pues eso ya genera presión. Claro, entonces lo que tenéis que hablar es cómo vosotros vivís las fiestas, qué es lo que vosotros diríais de las fiestas y qué es lo que hay. Y entonces la idea que tuvieron es que ellos nos decían, es que depende de la edad. Y sí querían hacer algo no de lo del típico pregón que se hace y demás, sino, y entonces lo que hicieron fue como 3 edades, donde había un hilo conductor, alguien iba comentando, como que se acercaba a Tres Cantos, y luego había el grupo de los pequeños, que además eran divertidísimos, representar una escena de cómo vivían ellos las fiestas, sus primeras fiestas, pidiendo dinero, regateando el tiempo que me dejen llegar, y esas cosas. Y luego, creemos que muchos padres se tenían que sentir identificados, como es así. El siguiente grupo de edad era entre 15 y 19, que van a los conciertos. Ahí los padres están más preocupados. Claro, ya ver un poco qué hacen, si hago, las notas, qué tal, esos son sus temas de conversación, van a otra zona de la feria y entonces ellos también lo que están más preocupados es quién va a venir, qué grupo, siempre protestando, pues no nos gusta, a ver si nos traen. Sí. Y luego el tercer grupo eran los exalumnos, que eran los alumnos ya de 20 y tantos años, y entonces ellos ya pues era lo que más les preocupaba cuando se ven por allí, qué haces, es un poco su situación laboral, qué hacen. Entonces, bueno, no saliéndose del tiesto, sí que nos pareció que tenían derecho, eran los jóvenes a decirlo. Hubo un par de profesores que estuvieron supervisándolo y lo único es que hay mucho ruido y que tuvimos un problema de sonido. Pero bueno, lo que intentamos es, con toda nuestra buena intención, representar a los jóvenes del municipio y lo hicieron con mucha ilusión. Así que la verdad es que bien. Elegidos porque el pintor Antonio López cumple 25 años. Hace poco tuvimos al Marqués de Santillana con 50. Sí, hablaba con el director, con Santos, les felicitamos porque 50 años son 50 años. Bueno, 25 son 25. Sí, sí. ¿Cómo fue el origen del pintor Antonio López en Tres Cantos? ¿Cómo son los Pues inicios? Mira, el primer año, creo que fue en el año 92, las clases, en el año 91 las clases se daban en los bajos, se daban en una parte del primer instituto, que era el José Luis San Pedro. Y fue ya en el 92 cuando ya habían construido el centro. Se construyó, se trasladó allí, se abrieron varias aulas y era un instituto de bachillerato. Es decir, realmente lo que se llama es bachillerato. Entonces era curioso porque el centro lo que tenía, como cuando se abre en una localidad un centro nuevo, se llamaba Tres Cantos 2, que era la gente se reía por el nombre. Era fácil, sí, además, Tres Cantos 2. Claro. Y la verdad es que era curioso porque los alumnos que llegaban eran primero los rebotados del centro que había, es decir, los que peores notas tenían, los que habían algún problema, pues ya lo que siempre se hace se manda para allá. Pero luego estaban ya las nuevas urbanizaciones que empezaron a haber de las cooperativas y había muchos padres que se habían trasladado con sus hijos ya con 15 años a Tres Cantos, y cuando llegaban a Tres Cantos estaban allí y aquello les parecía perdido. Date cuenta que no había ni un centro comercial, no había apenas autobuses, no había una sola biblioteca en la primera fase. Eso que se decía antes, todo esto era campo, Sí, pues eso pasaba, exacto. ¿no? Entonces llegaban allí y nosotros lo que vivimos fue que estaban un poco enfadados porque decían, ¿dónde me han traído mis padres? O sea, que el ambiente al principio fue complicado, ¿no? Entre alumnos rebotados y otros que estaban rebotados de otra forma. Al principio sí, la cuestión era que todo...
Y bueno, yo lo que viví, porque yo llegué al año siguiente allí, lo que sí viví es en un pequeño, los profesores éramos pocos, los profesores, y una dirección de centro que decidió asumir aquello como un reto. Es decir, nos pusimos en contacto con la Casa de la Juventud de Tres Cantos y con el ayuntamiento, que siempre hemos tenido una relación buenísima, además trabajan muy bien, y lo que decidimos es empezar a trabajar por proyectos y empezar. Es decir, donde los alumnos se encontraban era el instituto, que además estaba en una zona de la nueva de Tres Cantos, que era entonces. Y, por ejemplo, una de las cosas que decidimos fue abrir la biblioteca por las tardes. Entonces, teníamos entonces nuestro conserje, que era Enrique, que luego ya con la casa del conserje, que ya se nos jubiló. Entonces, se abría el instituto por las tardes. Entonces, teníamos de voluntarios en la biblioteca a los objetores de conciencia, que entonces había. Y se compraron pues ajedrezes, parchises, cosas, y lo que se creó era que los alumnos podían ir ahí a estudiar por la tarde, podían ir a jugar, una ludoteca, y lo que se trató es que el centro por las mañanas fuera un centro académico, pero por la tarde fuera un centro de encuentro entre ellos. Y la verdad que creo que aquello sí le dio al centro bastante regambre. Y luego desde el segundo año, con el colegio que teníamos enfrente, que era el Tierno Galván, empezamos a colaborar en un proyecto europeo, que entonces se llamaban Comenios. Ellos nos pasaban a los niños y entonces decidieron que por qué no participábamos con ellos. Y comenzamos también a trabajar colegio e instituto, y desde entonces empezamos con los intercambios internacionales nada más llegar. Y yo creo que fue lo que había una relación muy cercana. O sea, que yo creo que desde el principio ha sido inquieto el Sí, instituto, sí, ¿no? sí, Porque sí. hoy en día tiene la Escuela Oficial de Idiomas, tiene muchos proyectos Sí, internacionales, ¿no? claro, Es sí, una sí. de las características Tiene que muchos diferencian. proyectos, sí. Fue una de las cosas que nos propusimos, y era que incluso profesores que iban allí, que algunos eran de allí de Tres Cantos, pero muchos nuevos, era que el que traía un proyecto, algo que pudiera dinamizar el centro y crear sentido de grupo, lo pudiera llevar a cabo. Y creo que al final terminó siendo una seña de identidad. Y sobre todo, y la otra es la diversidad. Ahora pues tenemos excelencia, un montón de proyectos, pero comenzamos siendo un centro que recibía pues lo más problemático de Tres Cantos. Y entonces pues bueno, pues nos acostumbramos a trabajar con chavales que luego te das cuenta que a lo mejor académicamente en algún momento eran flojos, pero que luego eran muy buenas personas y que solo necesitaban pues, pasar su adolescencia ahí y estar en un centro. Así que ha sido muy... Con eso se quedaría como directora, con ese reto que Sí. obviamente ha sido pues superado con creces, con el primer reto que Sí, esa sí, diversidad, decía yo, esos alumnos rebotados en todos los sentidos, ¿no? Sí, yo creo que al final te das cuenta que los alumnos llegan a los centros en una edad muy complicada, Sí. que es la adolescencia, incluso preadolescencia. Y ahí es donde pasan pues muchas cosas y donde más o menos se van haciendo adultos. Y lo que sí me ha dado mi experiencia como profesora durante estos años y luego como directora es que realmente de todos los alumnos se saca algo y tienen un fondo, y que al final los vemos como alumnos, pero son personas. Son personitas, y entonces todos aportan algo. Luego te das cuenta que uno por la tarde le gusta la música, a otro le gusta la danza, el otro se dedica a jugar al ajedrez, y son cosas que no conocemos. Y es bueno. Bueno, inicios complicados, retos que cumplir, pero en estos 25 años supongo que muchas anécdotas y muchos puntos históricos o hitos con los que quedarse, ¿no? Recuerdos también. Sí, sí. Te diría, yo por ejemplo me acuerdo bueno, a mí por ejemplo me han pasado, en principio, que como llegué muy jovencita, además no soy muy alta ni demás, pues los primeros años me confundían profesores o alumnos a veces con alumnas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues se daban muchas de esas típicas Situaciones, cosas divertidas, ¿no?, que tienes. Y luego en el centro, pues la verdad es que hemos tenido, pues por ejemplo, en el 93 vino el propio Antonio López. Cuando dimos el nombre, vino Antonio López a... Eso fue un sí, momento sí. muy, muy interesante. Sí, para ¿no? nosotros fue importante porque además le vimos como una persona muy, muy cercana, con los chavales, con las personas. Es decir, tiene un temple, y ahora que hubiéramos querido que viniera, pero está ya muy mayor, es muy difícil que venga, pero lo hemos tenido siempre muy presente. ¿Y por qué se eligió al pintor Antonio López para darle el nombre a Tres Cantos 2? Pues mira, fue en el consejo escolar, aparecieron varios nombres, de hecho incluso aparecía también el nombre de Antonio López, pero lo tiene también un instituto en Getafe, entonces se decidió ponerle la faceta de pintor.
Imagino que porque en aquel momento parte del Consejo Escolar había gente de artes y gente con muchas motivaciones culturales. Y bueno, pues nos pareció además que queríamos tener una persona viva y una persona que fuera de la parte de la cultura española. Menos mal que no se le pidió que se hiciese un mural o algo, porque viendo con lo que Claro, tardó Reyes, algo estábamos todavía esperando, entonces, ¿no? bueno, creo que fue una de las... Sí. Bueno, maravillosa la elección del pintor Antonio López. Y si esto ha sido un poco repaso a esos 25 años, si se pudiese pedir algo para los próximos 25, algo para el instituto, ¿qué sería? Pues en principio sería que realmente siguiera como está, en el sentido de que pudiera seguir creciendo, en el sentido de poder desarrollar las cosas que se hacen y además poder mostrar la calidad de una enseñanza pública, que creo que el gran hito ya no... Ahora mismo hemos llegado, después de 25 años, es decir, ser uno de los institutos con 2 bilingüismos, con un bachillerato de excelencia, con un montón de proyectos, con un aula TEA, que además tenemos este año, es el centro de Tres Cantos que tiene un aula para niños con trastorno del espectro autista. Yo creo que realmente lo mejor es pensar que tenemos dentro de la enseñanza pública un instituto abierto, que todos los alumnos pueden participar en él, que no hace falta irse a un instituto privado. Y bueno, de mejorar, pues sí estaría bien, por ejemplo, toda la parte deportiva. Nosotros tenemos además un ciclo formativo de actividades físico-deportivas. Hacemos todo lo que podemos con nuestros presupuestos, pero sí que estaría bien un poco darle un poquito de empujón a que los alumnos, ya que pasan muchas horas allí, pudieran tener unas instalaciones más que pudiéramos seguir ampliando. Bueno, pues os soplaremos las velas pidiendo esas mejoras en el ámbito deportivo, pero sobre todo con el orgullo que se nota en las palabras de su directora, de Margarita López, a quien hemos tenido el placer de tener unos minutos aquí recordando la historia de ese instituto, que lo bueno de estos centros es que luego siempre se quedan un poquito en el corazón de muchos tricantinos, así que muchos habrán recordado esos inicios, cuando fueron ellos mismos los alumnos, incluso ahora cuando sean padres de los alumnos que vayan. O sea, pues mira, en las fiestas había una alumna que estuvo también con nosotros, que fue la alumna que yo tuve en mi primer año, estaba en COU, y ahora es madre de un alumno nuestro. Entonces la verdad es que es curioso, porque oírla a ella cómo recordaba cosas y cómo la ha visto, es que vengan sus hijos significa algo. Margarita López, directora del Instituto Pintor Antonio López de Tres Cantos, muchísimas gracias por haber cumplido la promesa, haber estado aquí y habernos permitido disfrutar un poquito de ese 25 aniversario. Felicidades a todo el equipo pues educativo del centro, pero también a los alumnos, y enhorabuena también por haber sido pregoneros. Muchísimas gracias a nosotros por invitarnos. Muchas gracias. Madrid Norte 100.1. Asadorelmolino.com. Disfruta de los mejores asados, guisos diarios, huerta ecológica propia y todo acompañado con una de las mejores bodegas de la zona, con más de 40.000 botellas. El sitio ideal para comidas de negocios